Bienvenidos a Desde la Columna, el podcast donde hablamos claro sobre tu salud vertebral y mucho más. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante para todos nuestros pacientes que nos han hecho muchos comentarios sobre este tema y es sobre la hernia discal. Hola Johan, hola Miguel. Hola Miguel, hola Johan. Hola Migueles. Entonces vamos a hacer la primera pregunta, que es lo más básico, y el doctor Luna quiero que la responda. ¿Qué es una hernia, doctor Luna, para nuestro público? Por favor. En el caso de la hernia discal o la hernia, es una lesión que se produce a nivel del disco. El disco es una estructura que está en nuestra columna, entre cada uno de los huesos de la columna, y sirve de amortiguación y también para separar el espacio de los nervios. La hernia es cuando ese disco rompe su cápsula y el contenido sale hacia el espacio donde están las raíces nerviosas, los nervios, y eso produce entonces compresión y los síntomas correspondientes. Entonces, Johan. Hay muchas preguntas que hacen sobre una hernia discal. No puedo hacer ejercicio, tengo que abandonar los deportes, abandono completamente toda la actividad después de una hernia. Vengo para decirle que normalmente una de las principales razones por la gente va al médico que no tiene que ser exactamente un cirujano de columna. O sea, la segunda causa a nivel mundial por la cual la gente asiste a la consulta es por dolor lumbar. Dolor lumbar. Ese porcentaje de dolor lumbar, el 50%, no hay causa que lo justifique. A veces puede ser por posicional, contractura muscular, etc. Pero una de las principales razones es por la rotura del anillo. Lo que acaba de explicar Miguel ahora mismo, al romperse el anillo, el contenido sale produciendo una presión en un nervio y casi siempre los síntomas principales que tiene la hernia discal es dolor en la pierna. Dolor en la pierna, claro. La famosa ciática. ¿Por qué ciática? Porque casi siempre los discos que están afectados son como los últimos 3 discos, principalmente más los últimos 2 espacios, que son lo que llamamos el E4, E5 y el 5C1. ¿Por qué? Porque le llamamos un número según una vértebra y ese disco que está en medio coge el nombre de las vértebras que están adyacentes. El tratamiento normalmente conservador, fortaleciendo muscular, es muy importante la parte física. Una persona con una hernia discal no abandona su actividad física. Yo soy ejemplo fidedigno de hernia discal. Yo sufro de hernia discal desde hace más de 10 años. Practiqué judo de los 9 años, tengo 51 y actualmente todavía practico judo y no pienso abandonarlo. Hubo un momento en el cual me vi forzado a hacer cierto tratamiento por el dolor que tenía neuropático, que eso es una cosa que sí quiero que desarrollemos, realmente distinguir lo que es el dolor lumbar per se y qué lo causa, y ese dolor neuropático. El dolor neuropático en español es el dolor de la pierna, que el otro día estuvimos mencionando algo de los famosos dolores nocturnos que no son ciáticas. Ciático tiene que ver por las raíces afectadas y por eso son los últimos 2 discos los que principalmente afectan a una ciática, porque son las raíces del E4, el E5 y también afectan las raíces sacras, que puede ser C1, C2, C3. Entonces, principalmente es vital la parte física, fortaleciendo muscular, por eso estamos muy en conjunto con la parte de rehabilitación. Ahora, la pregunta es, luego de todo esto, si tratamiento médico con analgésico, antiinflamatorio, neuromoduladores, que son estos medicamentos que ayudan a la condición nerviosa, no funcionan, ¿en qué momento podemos indicar al paciente los famosos bloqueos? ¿Qué es un bloqueo? ¿Cuáles son los tipos de bloqueo? ¿Realmente esto funciona o no funciona? ¿En qué momento tiene su indicación específica esto? Okay. Entonces ahora el doctor Miguel Martínez muy bien. Nos va a desarrollar algo sobre eso. Claro que sí. Mira, realmente el término bloqueo, pues es porque bloquea el dolor, o sea, mejora el dolor en una zona específica. La hernia discal tiene varias etapas de tratamiento, ya tú mencionaste. Siempre depende la clínica que llegue el paciente, el tipo de dolor que presente en ese momento. Valoramos clínica, imagen y hacemos, sopesamos esto. ¿Qué le beneficia al paciente en este momento? Porque la patología discal, pues, es una hernia discal es muy variable en cuanto a comportamiento clínico en cada paciente. Entonces, un paciente que
vemos que puede tolerar pues, el procedimiento y que la lesión no es una lesión extruida y que está haciendo ya una afectación neurológica al nervio. ¿Qué es una extrusión discal? Una extrusión discal es ya que cuando, mencionaste esa palabra, sí, y creo que eso lo entendemos nosotros. Claro, una extrusión discal es cuando el disco sale, rompe el anillo y sale hacia afuera, provocando compresión de la estructura neurológica en ese momento. Podemos hablar de varios términos, como lo que es el bullying de disco, que es la etapa inicial, quizás un desgarro del anillo fibroso del disco. Luego viene la protrusión, que es un desgarro, y la salida de un poco de material del núcleo pulposo, pero sin romper completamente el anillo. Ya la extrusión, sí hay una ruptura completa. Y cuando hay un secuestro de disco, ya que es la parte más crítica, es cuando el disco sale por completo, porque ya todas las fibras del anillo se rompieron y lo que hay es material del núcleo pulposo ya en el espacio extradiscal. O sea que podemos decir que una protrusión es pequeña, una extrusión algo bastante grande y un secuestro ya es algo gigante. Nosotros decimos cuando se deja de pedicular, cuando no está pedicular. ¿Qué es lo pedicular? Cuando ya no está junto, sino ese pedazo puede estar flotando en el canal hacia otro lado. Exacto. Entonces, todo va a depender la etapa en que esté el paciente en la clínica. Pero siempre un bloqueo va, en la mayoría de los casos, 98%, ayudar al dolor del paciente. ¿Por qué? Porque estamos mezclando varias drogas, anestésico, analgésico, y en algunos casos usamos esteroides para dar el alivio, desinflamar esa raíz o esa estructura, porque los bloqueos no solamente sirven para hernias, sino para otro tipo de patologías, como las sinovitis facetarias. O sea que hay diferentes tipos de bloqueos. Diferentes tipos de bloqueos, claro. Es que los bloqueos han evolucionado en cuanto a la técnica de realizarlos, porque antes hacíamos bloqueos muy generalizados. Ahora el bloqueo lo hacemos más específico. Podemos llegar con la aguja a cualquier punto de la columna, a cualquier zona donde está inervada o las estructuras que generan dolor en ese paciente, y podemos con eso controlar el dolor de forma momentánea. Hay pacientes que dicen, doctor, yo tengo 8 años con un bloqueo y no me duele la espalda. El bloqueo ayudó, claro, pero el bloqueo no fue lo que te mantuvo, porque esa hernia, hay pacientes que no se hacen bloqueo y también tienen mejoría. Pero en este momento, quizá en la fase inflamatoria, el bloqueo ayudó a disminuir el dolor y por lo tanto él pudo mantenerse en el tiempo. Pacientes que dicen, doctor, eso no sirve. A un amigo mío se lo hicieron y salió, duró 2 días bien y ya. Puede pasar. Es que no es curativo, eso es paliativo. No, claro, es paliativo y muchas veces diagnóstico. Se utiliza como algo paliativo y diagnóstico. Pero dentro de lo paliativo, la mayoría de personas que se cuidan pueden tener durabilidad. Paliativo, vamos a aclarar la palabra paliativo es un tratamiento que no te va a erradicar la causa del dolor, pero te la va a controlar. Es algo que usamos, por ejemplo, un paciente que por cualquier condición no sea candidato a una cirugía, pues podemos hacer un tratamiento paliativo para disminuir el dolor o controlar los síntomas, simplemente. En ese momento. Tú vas a tratar el dolor, pero no la causa. Como no que tú tengas, pediste un golpe, te pones antiinflamatorio, pero el golpe sigue. Exacto. El golpe está bien. Eso es, en resumen, algo de los paliativos. Y ya en resumen, pues el bloqueo es un medio paliativo. No es una cura definitiva de la causa del dolor, en este caso de la hernia discal. Pero yo creo que en caso de que no sea una extrusión, como ya mencioné, o un secuestro de disco, yo creo que siempre el bloqueo está indicado, siempre y cuando no esté causando... O sea que hay momentos que el bloqueo puede ser contraindicado. Claro que sí, totalmente. Un paciente que tenga una clínica muy florida de dolor y que estemos seguros o que ya hayamos confirmado
que tenga algún daño neurológico por la extrusión tan grande o el secuestro de disco, uno entrarle un líquido ahí al lado de esa raíz puede lesionar más. Entonces yo creo que ahí hay que ser muy comedidos y bueno, y explicarle al paciente, mira, en esto no te conviene el bloqueo porque tu caso es muy grande. Una hernia muy grande puede causar un daño. En un espacio que ya está reducido de por sí, usted aumentar el espacio con líquido, creo que va a crear más lesión. Pero, ¿cuáles son todos los tipos de bloqueo? Porque yo creo que eso es más para los bloqueos epidurales. Pero hay otros bloqueos que pueden ayudar con una hernia. Sí, ¿qué dice Miguel Luna? Okay. Vamos a Miguel. Bueno, como dice Miguel, que Miguel es realmente el experto en los bloqueos, está el bloqueo epidural, que es el que, digamos, el clásico. Sí. Pero este bloqueo epidural, o sea, por encima de lo que es la cobertura de las estructuras nerviosas, o sea, no es algo, el bloqueo no, la aguja no llega a puncionar el nervio, realmente es por encima, alrededor, esa sustancia baña las estructuras nerviosas que están inflamadas. Hay componentes de ese líquido que actúan localmente, anestesiando, y además de anestesiar, también desinflaman la raíz nerviosa. Y bueno, anatómicamente se puede ir dirigiendo dependiendo del área donde se identificó la molestia. Además del disco, hay otras articulaciones que son generadoras de dolor, que son las articulaciones facetarias, las facetas articulares. Hay dolores que son muy propios de una raíz nerviosa, que son entonces hacia el foramen o el agujero por donde sale el nervio. Hay bloqueos o infiltraciones que se hacen también en las regiones ¿verdad? Paravertebrales, a nivel muscular, claro. O a nivel de los ligamentos que se identifiquen, que estén sintomáticos. Sí, porque las articulaciones facetarias, esto es un poquito complejo, pero está atrás, completamente atrás, no está donde está el disco. Y las articulaciones facetarias son articulaciones que son igual que la rodilla, tiene hasta menisco, claro, la articulación facetaria. O sea, una gente puede tener dolor facetario y confundirlo con un problema del disco y es otra cosa. Y mira, y es muy frecuente el dolor facetario. Sí. Si nos ponemos a analizar y en la evaluación física vamos a encontrar muchos casos que tienen dolor a la extensión y básicamente es un dolor facetario. Puntualizando lo que dijo Miguel Ángel también, pues estos bloqueos, de hecho, podemos hacerlo bloqueo radicular. Es decir, llegamos encima del orificio de la raíz que pensamos o que evidenciamos que tiene el problema. Ahí echamos el líquido y haciendo esto con el paciente despierto es bastante fidedigno, porque cuando tú estás echando el líquido le puedes preguntar, ¿siente alguna molestia en la pierna cuando estoy introduciendo el líquido? Sí, doctor, me está doliendo ahí por la pantorrilla, y ya tú estás seguro, te da más seguridad esa parte de que estás en el lugar correcto y en la zona indicada. Y si nosotros quisiéramos ya irnos a un método más curativo. Más curativo, muy bien. Y los bloqueos ya no son la opción o no funcionaron. Y el paciente perfecto. Sigue con una sintomatología muy florida, o sea, tiene mucho dolor. Y un dolor que son poco la gente que puede aguantar eso. Ya me ha pasado, ya yo lo he sentido eso. Es algo que creo que es la única razón por la cual un paciente va a ir a donde un médico y decirle, óigame, opérenme porque yo esa pierna no la aguanto o me la mochan la pierna. ¿Qué opciones de tratamiento ya más invasivo tenemos para un tratamiento de una hernia? Bueno, ahí vamos a lo que es la clínica. La clínica es la base de todo. Y bueno, lo que la acompaña son las imágenes, que de eso también es importante que hablemos, o sea, los métodos diagnósticos, que dentro de todo, o sea, lo básico es la radiografía. La radiografía nos permite ver alineación, cómo está la relación entre cada uno de los huesos, los espacios por donde están las estructuras nerviosas. Y bueno, ya después entonces se hace la resonancia magnética. En la resonancia magnética podemos anatómicamente ver el tipo de lesión que es. Si es una lesión donde todo se ha expandido, o sea, lo que es el bulging, o si ya es la extrusión, que es la salida, donde la longitud de la hernia es mayor que la base. Si esto viene acompañado de un dolor
¿verdad?, propio de la extremidad que inerva el nervio. O sea, imagínense que la pierna derecha, la extrusión está hacia el lado derecho. Si el disco se ve alto, si se ve hidratado, hay procedimientos que van directamente a resecar esa salida de ese disco. Ahora, si es un dolor que además de la pierna duele la espalda, un dolor lumbar, donde el disco se ve que ha perdido altura y hay datos de inestabilidad, pues en esos casos sí está recomendado ya hacer una artrodesis, porque la inestabilidad nos está diciendo que el disco está siendo incompetente para soportar el peso y para estabilizar la columna. Entonces la artrodesis es cuando ya la articulación dañada, nosotros la retiramos, ese cartílago, el disco, ¿verdad?, un tejido cartilaginoso. Al quitar ese tejido, pues ya el dolor, ¿verdad?, el generador de dolor lo estamos quitando, y entonces se sustituye por otros implantes. Está la caja intersomática, la caja que va o una prótesis fija que se coloca entre los cuerpos vertebrales, y bueno, los tornillos. Bueno, pero el tratamiento de la hernia per se, imaginemos que no está tan complicada la cosa. La descompresión de esa hernia siempre suscita las preguntas: doctor, yo quiero que me saquen la hernia por cirugía láser. Por láser. Yo quiero cirugía láser, yo quiero una cirugía laparoscópica de la columna, cosas así. O sea, realmente no existe la laparoscopía en la columna porque eso es para la barriga. Sí, claro. Pero lo que se quiere decir es hacer una cirugía mínimo invasiva. Se puede hacer mínimo invasiva la compresión simple. Sí, claro. Puede ser un abordaje mínimo, puede ser endoscópico. Inclusive hay formas indirectas de hacer una descompresión por una hernia. Hay lugares que usan, si no es muy grande, la termodiscoplasia, que puede ser con radiofrecuencia, que eso es un electrodo que quema el anillo evaporándolo y recogiéndolo. Normalmente, no sé, pero la cirugía láser sí se intentó en su momento, pero producía tanto calor que hubieron muchas lesiones de la raíz, y por eso se ha abolido el uso del láser en la columna. Se sustituyó por la termodiscoplasia con radiofrecuencia. Sí. Eso es la parte simple. Puede ser con microscopio, se puede hacer por endoscopio, tubular, que son cámaras, tubos, y las son heridas pequeñas. O sea, por una herida pequeña descomprime completamente lo que está presionando el nervio. Hasta ahí. Ahora, mi pregunta para ustedes dos, para finalizar el tema. Ya. Porque yo tengo pacientes que vienen por un dolor de espalda, un bloqueo, y a los 6 meses me dicen: no, yo quiero que me hagan una resonancia de nuevo para ver cómo va eso. Y yo le digo: calmado, eso no es necesario. Si a usted no le duele nada, no busque nada. Exacto. Esto no es un cáncer, esto no es nada de eso. Claro. Realmente, si no le hacemos una descompresión, ¿cuál es el futuro de una hernia discal real asintomática? A ver. Asintomática. Bueno, realmente viendo imágenes, viendo pacientes, no me he dado cuenta que hay pacientes que tienen lesiones grotescas. Y yo le digo: ¿te duele? Doctor, no me duele nada. Yo me quedo, bueno, pues bien. Hay pacientes que tienen protrusiones muy pequeñas y vienen muriéndose de un dolor. Entonces, es como dices, depende del grado de esa hernia, pero generalmente... si está sintomático, ¿tú le mandas a hacer resonancia para cómo va eso? No, claro que no. Es el dolor en la clínica que estamos valorando. ¿Y si está sintomático, Miguel? Si está asintomático. ¿Qué tú esperas que pase en 6 meses, 1 año? Bueno, probablemente quede igual, o sea, siga igual. O hay hernias muy grandes, por ejemplo, sobre todo en los pacientes más jóvenes o que tienen el disco bastante hidratado, que esas hernias grotescas, con el tiempo, el sistema inmunológico, o sea, el mismo sistema de defensa, lo va alisando. Y pues... Porque que el núcleo nada más está hecho para estar dentro del disco, no fuera. Lo que pasa es que no sabemos qué tiempo dura que pase eso. Porque gente que me ha dicho a mí: doctora, me dijeron que no me operara porque eso se me quita solo. Y yo: bueno, está bien, pero tú vas a aguantar ese dolor ¿cuánto tiempo? No sabemos si va a ser 1 año, 2 años, 3 años.
Pero bueno, esa es la idea. La idea es que un paciente sin dolor no hay que estar haciendo resonancia cada rato. No, claro que no. Eso por lo menos en estos casos. Ya hay otras afecciones de la columna que es otra cosa. Porque, por ejemplo, si el paciente vuelve el año siguiente con dolor de espalda, a veces uno le da seguimiento y le hace una resonancia porque el disco tiene tendencia a irse dañando. Pero lo que dijiste, dolor, o sea, un paciente sintomático. ¿Y qué tú crees de las bebidas que hay que desbaratan las hernias? Que es un mito muy común en nuestra población. Doctor, mira, mire, me prepararon. ¿Qué yo creo? Usted le puede dar té de jengibre, vinagre balsámico, lo que usted quiera. La hernia que se van a desbaratar, usted le dé una cosa o no. Como dije ahorita. Pero no fue el té que te la quitó. Se va absorbiendo. Eso no fue. Eso no tiene. Son leyendas urbanas. Y todo va a depender de los síntomas. ¿Qué es lo principal? Que se tiene que llevar a la casa a los pacientes. Paciente sin síntomas, un paciente que puede vivir su vida normal, cuidándose con ciertas características morfológicas de fortalecimiento muscular, ejercicio, evitar ciertas cosas que no deben hacer. Pero una persona con un problema de disco, o sea, en esta mesa yo te puedo preguntar a ustedes dos si no han tenido problemas de dolor de espalda. Pero claro, totalmente. Más del 90% de la población va a visitar al médico por dolor de espalda, eso es algo muy común. Y a medida que vamos envejeciendo, van apareciendo más cambios que son normales según la edad de cada paciente y la actividad que hace. Nosotros que duramos muchísimo tiempo parados, tenemos propensión a sufrir dolor de espalda por la posición que adoptamos. Por eso es importantísimo la ergonomía del trabajo, una buena educación postural de la columna, escuela de columna. Va de la mano con nuestros amigos los fisiatras. Siempre ayudan en esa parte. Vamos a entrar a esa parte ahora, Miguel Ángel. ¿Qué tú crees de un paciente con hernias? Estamos despidiéndonos. Sí, sobre la hernia discal y la fisioterapia. ¿Ayuda? ¿Mejora el paciente con esto? Bueno, si es un paciente que está muy agudizado, que tiene mucha defensa muscular, una raíz nerviosa muy irritada, a hacerle, manipulaciones, movimientos, inicialmente no es lo mejor. Se trata de desinflamar la raíz nerviosa. Claro. Y ya luego entonces cuando el paciente tolere un poco más de manipulación, pues se envía a la fisioterapia. Pero para lo que es dolor, espasmo muscular, digamos, reflejo por defensa muscular a esa raíz nerviosa, la fisioterapia ayuda bastante. No, es parte del tratamiento. Es parte del tratamiento. Eso es vital. Lo que pasa, como dice Miguel, el momento. En etapa aguda hay que bajar por lo menos un 50-60%. El dolor, claro. Para que el paciente pueda permitir la terapia. Eso es como usted manda al paciente a un quiropráctico, mándalo así y se va a poner 20 veces peor con los jalones. Claro. Nosotros estamos de acuerdo, o sea que todos, según envejecemos por fuera, igual por dentro vamos a envejecer. O sea, los discos negros herniados en un paciente asintomático no es algo de alarma. Ahora, ¿cuáles son emergencias realmente relacionadas a una hernia? Ya un paciente que, por ejemplo, tenga una afección motora, hay a veces hernias que pues le tumban, como dice uno, el pie o la pierna al paciente. ¿La motora es una motocicleta o...? Bueno, el nervio tiene dos funciones. Sí. Una es la sensibilidad y otra es el movimiento. Entonces, a lo que es movimiento se le llama motor, ¿verdad? Motriz. Hay pacientes que llegan así con piernas caídas. Limitación, sí, de movimiento. O peor todavía, lo que se llama el signo o el síndrome de la cola de caballo, que ya esos son realmente emergencias. Emergencias, claro. El síndrome de la cola de caballo es una anestesia en el área perineal, que muchas veces pierden el control de los esfínteres o la función incluso sexual. Yo creo que solamente existe una condición en una hernia que yo considero quirúrgico, aunque no tenga muchos síntomas, y una ocupación del canal de más del 90% por una hernia. En un paciente joven con un disco bien competente, o sea, un disco bien sano, que tú tengas una compresión dentro del canal, o sea, que todo el canal está en los niveles, están completamente comprimidos, y puede ser que el paciente te diga que no le molesta casi, pero para evitar exactamente que ocurra un síndrome de Kautokeino, que es la cola de caballo, son todas las raíces nerviosas que pasan allá abajo, estén comprimidas al mismo tiempo, te puede hacer algo parecido como una paraplegia, como que tú puedes perder todas las funciones
de movimiento en la pierna y parecería como que la médula está afectada. No es la médula. Son las raíces. Casi siempre si tú lo entras de emergencia, lo comprime, el paciente mejora, pero puede costar mucho tiempo la mejoría. Muchas veces. Entonces, si uno logra identificar casos como eso, hacer una cirugía profiláctica, una cirugía para evitar eso, creo que es la única indicación que yo encuentro en un paciente sin muchos síntomas. Si lo lograra diagnosticar, porque a veces, si no le molesta, es difícil que vaya a la consulta, pero a veces pasa, es en esas condiciones, para evitar eso, porque es la única emergencia grave de una hernia, que es el síndrome de agua de caballo. Ya estamos claros para despedirnos sobre lo que es una hernia, sobre el manejo y las posibilidades de mejoría con esto. Siempre recomendarle a todos nuestros televidentes y amigos que nos ven, nos siguen, que hagan ejercicio. Que si no tienen dolor, si el dolor mejoró, el ejercicio, el fortalecimiento muscular va a ser su mejor amigo cuando tenemos esta patología. Te reiteramos que estamos aquí para ti. Cualquier caso en particular, incluso tu caso personal, si quieres nuestra opinión, puedes dejarlo en los comentarios. Gracias por tu atención y nos vemos en la próxima. Gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo.